Te hago una pregunta. ¿Es posible alcanzar la reconciliación sin el perdón? Es posible. ¿Es posible alcanzar la unidad sin el perdón? Eso sí es imposible. Sin embargo, el Señor nos recuerda en esta lección número 4 la clave para la unidad, que en Cristo nosotros podemos alcanzar la unidad en todas las esferas donde el ser humano se desarrolla. Testimonios para la Iglesia dice: por su vida Cristo estableció una religión sin castas, merced a la cual judíos y paganos, libres y esclavos, quedan unidos por un vínculo fraternal de igualdad delante de Dios. Hemos venido estudiando en las lecciones anteriores los resultados de la entrada del pecado, cómo ha habido una desunión en todas las esferas de la experiencia humana, pero Jesús en sí mismo se convierte en el centro de la unidad, en la clave para alcanzar esta unidad. Acompáñanos en esta lección número 4, donde analizaremos cuál es la clave que nosotros tenemos que seguir para poder gozar de esa unidad de la cual habla Dios en su palabra. Gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida nuevamente a este segmento de estudio de la Biblia. En esta ocasión queremos presentar a los que conforman este panel de estudio y empezaremos con el hermano José Lepe Horta, miembro de la Iglesia de Narvarte. Hermano Lepe, muy bienvenido. Muchas gracias y es un placer participar, poder comentar y poder aprender juntos también y contribuir para que haya unidad en el criterio para presentar nuestra lección en la iglesia. Amén. Dios les bendiga. Gracias hermano Lepe. Bienvenido pastor Yolman. Gracias pastor, es un placer siempre estar aquí, es un privilegio. Esperamos pues también disfrutar de este momento al estudiar un tema tan importante para la iglesia, que creemos que justamente estamos viviendo eventos que ameritan que la iglesia a nivel mundial, pero también a nivel local, se mantenga unida. Amén. Gracias, pastor Yolman, y pues alguien que siempre forma parte de esta mesa de estudio, el pastor Abraham Ramírez. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Pues hemos estado hablando de la unidad y hoy vamos a hablar de la clave de la unidad. ¿Qué se necesita para lograr esa unidad? Así que yo creo que es importante porque creo que como cristianos deseamos la unidad en la iglesia y en cada aspecto de nuestra vida. Gracias. Entonces vamos a compartir con ustedes los 3 puntos del bosquejo de esta lección que vamos a compartir con ustedes. El primer punto es: la clave para la unidad es Cristo. La clave es Cristo. El punto número 2, una experiencia viva con Cristo. Y el punto número 3, una sana experiencia religiosa. Ya que hemos presentado los puntos, quiero invitarles a que se unan con nosotros en esta oración para pedir la dirección de Dios. Bondadoso y buen Padre que estás en el cielo, alabado sea tu nombre, Señor, por tu palabra. Como bien mencionaba tu siervo el pastor Yolman, el mundo vive momentos críticos, complicados, y lo que tu iglesia hoy necesita es experimentar la unidad por la que tú oraste por tus discípulos para cumplir la misión que nos has encomendado. Te suplicamos que seas con nosotros, que dirijas este estudio y que tu nombre sea honrado. Y nuestras vidas, al repasar, al estudiar este
este tema, Señor, pueda ser diferente gracias al trabajo y la influencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Nos encomendamos a tu amante cuidado en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, si les parece, entonces vamos a arrancar con el primer punto. La clave es Cristo. La clave es Cristo. Nosotros podemos ver que en Efesios capítulo 1 encontramos las bendiciones espirituales que nosotros recibimos en Cristo Jesús. En un mundo donde hay divisiones, donde hay sectarismos, donde hay personas donde se separan por sectas, por grupos, el apóstol Pablo nos recuerda lo que hizo Jesús por nosotros. Lo que hizo Jesús por nosotros. Efesios 13, 1 del 3 al 14. 1 del 3 al 14 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Qué experiencia, no, compañeros de estudio? ¿Qué experiencia? Ser escogidos, pero la elección, la base de la elección, dice el texto bíblico, y ella es algo que se repite en la elección, es en Cristo, para estar con Cristo. ¿Qué podemos decir al respecto, hermano Lepe? Yo creo que el cristiano debe tener claro que todo empieza con Cristo. De alguna forma, nuestra experiencia cristiana tiene origen en Cristo. Y eso es un tema que no podemos dejar pasar por alto, no podemos perder. De hecho, a lo mejor comentando un poco, un resumen aquí muy obtenido ahí durante el estudio de la semana por su servidor, rescaté por ahí varios temas. Por ejemplo, en Jesús hemos sido, la bendición incluye todo, pero dice el párrafo ahí de Efesios 1, del 3 al 14, dice que en Cristo también hemos encontrado adopción. En Cristo hemos encontrado redención. En Cristo hemos encontrado perdón. Y en Cristo hemos encontrado y tenemos herencia. O sea, si vemos de una manera global, tenemos todos los aspectos que podríamos necesitar en ese proceso de ser rescatados, porque no debemos de perder de vista que el origen de todo este esfuerzo de Jesús por nosotros, pues es terminar con la maldición del pecado para este mundo. Y finalmente, pastor, con esto termino, menciona que hemos sido sellados. Hemos sido sellados. Y ahora ese sello trae un compromiso para nosotros. Y ese compromiso, lo dice Efesios también, dice, hemos sido sellados con el fin de ser santos y sin mancha. Y por otro lado, dice Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. O sea, toda esa bendición que nos ha dado Jesús tiene al menos un reflejo que es una responsabilidad de nosotros. Primero, todo eso se ha hecho con el fin de ser santos y sin mancha, que es un reflejo incluso de la petición abrahámica en Génesis 17:1, donde le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Tenemos que ser santos y sin mancha con su poder, y en eso debe de reflejarse al mundo para alabanza de su gloria. Amén. Gracias, hermano Lepe. Nos hizo aceptos en el amado, dice el apóstol Pablo, pastor Yolman. Así es. El apóstol Pablo, entonces, tiene en el libro de los Efesios, tiene una preocupación primordial, la unidad de la iglesia. En el versículo 10, él señala algo muy general ahí en el capítulo 1, ¿no? A fin de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, Cristo es el responsable de la unidad universal. Todas las cosas creadas están alrededor de Cristo Jesús. Pero ahora Pablo
va a la iglesia, que es lo que a él más le interesa, la unidad de la iglesia. Entonces señala a Cristo como esa clave de la unidad. No hay otra manera en que la iglesia, no hay otro método que la iglesia pueda establecer para mantenerse unida, sino a través de Cristo Jesús. Y por eso Pablo enumera esas bendiciones que ya nuestro hermano mencionó. Esas grandes bendiciones implican el resultado o la ganancia que la iglesia obtiene cuando acepta a Jesús, y de manera general cualquier ser humano, porque a todos nos hizo hijos, todos hemos sido redimidos. Entonces, como resultado de esas bendiciones, entonces hay unidad entre cada uno de nosotros. Gracias, Pastor Yolman. Pastor Abraham. Sí, pastor. Pablo se dirige a la iglesia y como podemos ver, la iglesia está compuesta por diferentes grupos, ¿verdad? Hay judíos y hay gentiles, hombres y mujeres, esclavos y libres, ¿verdad? Y entonces hay algunos que ya habían escuchado el evangelio, dice el versículo 12, Efesios 1:12, para que nosotros que fuimos los primeros en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Le está hablando a los judíos tal vez. Y luego en el versículo 13 dice, vosotros también fuisteis incluidos en Cristo cuando oísteis la palabra de verdad. Así que entonces ahí están por lo menos dos grupos, judíos, gentiles. ¿Sí? Pero tanto judíos como gentiles y como el resto de la humanidad, como dijo el pastor Yolman, gozamos de las bendiciones en Cristo Jesús. La clave de la unidad es Cristo Jesús, ¿no? Y no dice bendiciones o algunas bendiciones, dice toda bendición espiritual en los cielos, toda. Amén, No hace amén, falta amén. nada. Para que tú seas salvo, Dios ya hizo absolutamente todo. Y Jesús te dio todo a través de su vida y su muerte. Me recuerda este versículo, todo, la palabra todo, en San Juan 1:16, que dice, de su plenitud sacamos todos gracia sobre gracia. ¿Qué te hace falta? En Cristo lo encuentras todo. Amén. La clave para la salvación, para la unidad, es Cristo Jesús. Gracias, Pastor. De hecho, es necesario hacer referencia a las lecciones que hemos estudiado en el pasado y tiene que ver con la entrada del pecado. La entrada del pecado que rompe ese diseño perfecto que Dios había establecido para la familia humana. Y el pecado aleja, el pecado separa, el pecado aliena. Entonces, lo que hace Cristo, y eso es lo que hay que resaltar aquí en el capítulo 1, de hecho de los capítulos 1 al 3, de los capítulos 1 al 3, lo que hace Cristo es restaurar, adoptar, nos hace aceptos, nos sella, como decía el hermano Lepe, y dice que para garantizar que estas bendiciones puedan ejercer su influencia como se propuso, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa. Amén. Entonces, una vez que hace eso, entonces el Señor, dice Efesios 2, 11 al 22, que derriba el muro. ¿A qué muro se está refiriendo, hermano Lepe? Derriba el muro. Bueno, había una promesa para el pueblo judío de ser el pueblo elegido, y eso generó una desviación del propósito, donde lejos de ser el pueblo una luz que evangelizara al mundo de aquellos días, generó una separación. Y esa separación, bueno, finalmente llegó a constituir algo tan sólido como un muro, donde el pueblo de Israel veía como el resto a aquellos que no eran del linaje o de la descendencia abrámica. Entonces, por eso precisamente se habla del muro. Ese muro de separación que no era el plan ni el propósito original de Dios, tuvo que ser derribado. Y el apóstol Pablo hace mucho énfasis en que en Cristo ese muro fue derribado.
la promesa, la bendición de pueblo elegido se extendió al resto de la humanidad a través de precisamente el sacrificio de Cristo Jesús. Gracias, Pastor Jolman. Pues el apóstol Pablo señala la situación que en su época vivían, ¿sí? Como dice nuestro hermano Lepe, el aspecto de los que habían o se constituían líderes religiosos había hecho que se levantara ese muro y esa diferencia. Habían malinterpretado el asunto, tanto que inclusive los historiadores señalan que en el mismo templo de Jerusalén había un lugar exclusivo para los judíos, había un muro en el cual cualquiera que no fuera judío, había una advertencia que si pasaba ese muro, podía inclusive morir, ¿no? La lección del trimestre pasado nos hablaba un poquito de cómo a Pablo lo inculparon o lo quisieron inculpar por ese asunto. Entonces, ese muro físico que había en el templo era el reflejo de aquel muro espiritual que se había levantado por una razón étnica y religiosa. Entonces, lo que el apóstol Pablo dice es que Jesús vino a derribar ese muro, no el físico, ese muro espiritual que estaba en la mente inclusive del propio pueblo de Dios. Y todos entonces teníamos que vernos como iguales entre todos, sin importar la etnia, sin importar la raza, sin importar la religión. Gracias, Pastor Abraham. El apóstol Pablo en el versículo 14 dice: Él es nuestra paz. Hay un autor que dice que hablar de Cristo es hablar de paz. Y hablar de paz es hablar de Cristo. ¿Qué podemos decir al respecto? Porque él derriba todos esos conceptos que estaban afectando a la iglesia. Debemos recordar cuál era el propósito, el plan divino original. Que todo el universo fuera una familia donde hubiera unidad, amor. ¿Sí? El pecado vino y trastornó eso, pero no definitivamente. Es decir, había solución para eso, porque la deidad había hecho un plan de salvación. Por eso es que desde ese plan, ¿sí?, se propuso que todos podíamos gozar de la salvación en Cristo Jesús. Fuimos predestinados para ser salvos. Aunque el pecado existía, hay solución. Y todos nacemos, ¿sí?, con la predestinados a ser salvos. De nosotros depende si aceptamos el plan de Dios o no. Creo que eso es otro. Pero todos estamos predestinados para ser salvos. Ahora, entró el pecado. Hubo separación. Ya el ser humano no encuentra paz con su prójimo, no encuentra paz con Dios y no encuentra paz en sí mismo. Pero a través de la muerte de Cristo, el Señor Jesús, entonces el hombre se pone en paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tiene paz con su prójimo y tiene paz dentro de sí mismo. Se sabe perdonado, se sabe parte de un pueblo, se sabe perteneciente a la familia de Dios, hay paz en su corazón. Cristo es nuestra paz en todos los ámbitos de nuestro ser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes de Cristo, dice Efesios 1, antes de Cristo éramos extranjeros y advenedizos. ¿Sí? Sin Dios y sin esperanza. Separados y alejados. Pero cuando Cristo murió, Cristo por su sangre nos acerca, derribando el muro de pecado también, porque dice que el pecado hace división entre nosotros y Dios. Claro. Ese muro fue derribado también y de todos los que lo aceptan hace un solo pueblo. Y somos ahora hijos de Dios, somos adoptados, ya no somos extranjeros ni advenedizos, ahora somos hijos de Dios por adopción. Gracias, pastor. Gracias. El versículo 16 de Efesios 2 dice: mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Es decir, ahora nosotros somos conciudadanos, miembros de la familia de Dios. Qué importante es que nosotros
podamos atender este tema. Y la base de la unidad es Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos en este momento. Vamos a prepararnos para el segundo punto de esta lección. La homosexualidad es un tema muy controversial que hoy se habla en muchos ámbitos, pero no siempre desde los mejores puntos de vista. ¿Qué sabemos sobre la homosexualidad? ¿Qué podemos decir los cristianos al respecto? En este caso, Gema Editores tiene 3 extraordinarias obras para ti que te ayudarán a establecer un mejor criterio sobre este tema. En primer lugar, quiero recomendarte La homosexualidad en la historia y en la Biblia. Esta es una obra muy buena, elaborada por el Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Esta obra nos habla acerca de la historia de la homosexualidad y en los tiempos bíblicos y cómo podemos abordar los pasajes de las Escrituras que hablan sobre el tema de la homosexualidad. En segundo lugar, quiero presentarte La homosexualidad, la Biblia y la Iglesia, también una obra desarrollada por el Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Asociación General, que nos ayuda a abordar cómo los cristianos podemos responder hoy al tema de la homosexualidad. ¿Qué podemos hacer al respecto? Es una obra breve, pero muy puntual y muy importante para que tú y yo la leamos en este tiempo. Y en tercer lugar, esta es una obra que se llama Homosexualidad, un viaje sin retorno, es decir, este es un análisis psicológico de cómo una persona que tiene esa tendencia puede enfrentarse a ella, si acaso este es un asunto que se puede revertir o qué se puede hacer al respecto desde una perspectiva cristiana. Son 3 grandes obras que nos ayudan a ampliar nuestro criterio al respecto y a ofrecer respuestas prudentes, sabias y sobre todo bíblicas que nos ayudan a abordar este tema en una época que nos está demandando respuestas al respecto. Como editor quiero invitarte a que las leas y las adquieras en tu librería de Gema Editores hoy mismo. Muy bien, bienvenidos al punto número 2 de esta lección, una experiencia viva con Cristo. Ya Jesús vimos que es el centro de todo lo que tiene que ver con la clave para unidad. Él ha hecho todo. Él ha hecho todo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, el apóstol Pablo nos invita, hermano Lepe, a tener una experiencia viva con Cristo. ¿Cómo se manifiesta esa experiencia en el cuerpo de Cristo? Bueno, es una buena pregunta, pastor, y yo creo que aquí empezamos con los temas más prácticos o más aterrizados, dijéramos, del cristianismo. El cristianismo tiene que ser una experiencia práctica, una experiencia de vida. Y no puede quedar en la esfera de lo espiritual o en la esfera de los sábados, tiene que ser una experiencia que se viva día a día. Y aquí lo que habla el apóstol, y creo yo que si lo hubiéramos escuchado lo habría dicho de una manera solemne, de una manera firme, diciendo: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Habiendo estudiado lo que estudiamos en los capítulos previos de Efesios, donde tenemos en Cristo toda bendición, donde en Jesús hemos sido reconciliados, tenemos paz, también en Cristo hemos sido llamados, y lo vimos en la sección anterior, y eso genera un compromiso de que el cristiano tiene que evidenciar esa nueva forma de vida que trae la reconciliación bien entendida y asimilada que nos ha traído Cristo. Entonces el primer punto que menciona ahí es el verso 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, que son temas que tenemos que desarrollar los cristianos, soportándonos con paciencia unos a otros en el amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
La experiencia de Cristo en nuestro corazón tiene que generar un vínculo que una con aquellos que tenemos cerca. Esa palabra de soportándonos o soportándoos, como dice la versión Reina Valera, viene ligada a otra palabra que es con paciencia. Y no es un soportarnos en cualquier situación, sino es un soportar las diferencias que un cristiano tiene, aún siendo transformado. Nunca vamos a ser iguales, pero el llamado es a que respetemos y a que aceptemos esas diferencias y tengamos una manera tolerante de vivir y tratarnos entre nosotros como cristianos. Gracias, hermano Lepe. Pastor Yolman, ahí el hermano Lepe acaba de leer el versículo 3 y hay dos cosas, dice, procurando mantener la unidad del Espíritu. ¿Cómo se manifiesta, pastor, esa unidad en nuestras relaciones en el cuerpo de Cristo, específicamente en el cumplimiento de la misión? Pues sí, definitivamente que el apóstol Pablo sabe que la única manera en que la iglesia puede mantenerse unida no es por sí misma, no es lo que nosotros tenemos dentro, no es nuestra propia capacidad, sino una dependencia completa de Cristo y dejarnos y cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Es realmente el Espíritu Santo el que puede mantener unida a la iglesia para que ésta pueda cumplir su misión. Si nosotros permitimos que nuestras diferencias, nuestros pensamientos tomen cuenta o tomen control de nuestras conductas, entonces será bastante difícil que sin la ayuda del Espíritu Santo podamos mantenernos unidos como iglesia y podamos cumplir la misión. Entonces es muy necesario para mantener la unidad ese aspecto espiritual, estar conectados con Cristo Jesús, y el apóstol Pablo subraya mucho el aspecto del amor. Es decir, Gracias, pastor. la actividad del amor, la actividad de amor entre nosotros es lo que garantiza realmente que nos mantengamos unidos. El amor es como el motor que va a generar que la iglesia esté yendo por el mismo cauce, por el mismo camino. Es por eso que en el capítulo 3, versículo 17, dice el apóstol que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seamos plenamente capaces para comprender con todos los santos. Y ese es el punto, yo creo que ese es el punto de quiebre, donde, como decía el hermano José Lepe, esto se vuelve práctico. Esto se vuelve práctico. Dice, es decir, nosotros no podemos comprender la profundidad del amor por uno mismo. No es lo que refleja, no es lo que refleja el texto. No tiene que ver con unicidad, sino con unidad. Distintas maneras de pensar que se unen con un propósito. Mostrar al mundo quién es Dios, Pastor Abraham. Sí, pastor. La Biblia dice que hay unidad. La Biblia dice que existe el amor. Pero si nada más se dice, quedaría en teoría. La iglesia es la encargada de dar fe que el amor y la unidad existen, llevándonos bien. Dar evidencia. Dar evidencia. La iglesia da evidencia de que la unidad y el amor existen, ¿no? Las diferencias en la iglesia deshonran a Dios, porque nosotros lo dejamos como un mentiroso a Dios. Dios dice si hay unidad y si hay amor. Es decir, las diferencias no arregladas, pastor, porque vamos a tener diferencias. diferencias. Claro. Estamos hablando de diferencias que separan, ¿no? Sí. Entonces, cuando hay esas diferencias que separan, entonces deshonramos a Dios, porque lo dejamos a Él. Dios dice que si hay amor y si hay unidad, bueno, ¿y en dónde? El mundo voltea a ver dónde. Y dice Dios, en mi iglesia. En la iglesia de Dios hay unidad y hay amor. Somos los responsables de darlas a conocer, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer? Solamente vivir lo que ya somos. Amén. Porque cuando aceptamos a Jesús, entramos a la iglesia y en la iglesia hay unidad. Existe la unidad. Entonces solamente debemos vivir la unidad. ¿Por qué?
porque Dios da elementos para que se viva la unidad. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. 7 elementos que existen en la iglesia para que se produzca la paz. Entonces solamente nosotros al entrar a la iglesia vivamos lo que la iglesia enseña y va a haber unidad. Entonces reflejemos a través de estos 7 elementos que hay unidad y hay amor en la iglesia. Gracias, gracias. No sé si hay algún otro elemento que nos gustaría mencionar con respecto a la unidad, y yo creo que aquí tiene que ver con los dirigentes de la iglesia. ¿Cuál es la función de los dirigentes de la iglesia en relación a la unidad? Hermano Lepe. Bueno, ahí es muy claro el apóstol y dice que han sido repartidos dones a la iglesia. Y en concreto menciona ahí 5 diferentes. Dice que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Pero el verso 12 da la clave porque tiene un propósito por el cual estos dones han sido repartidos y la iglesia debe ejercerlos. Y el verso 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Quizá podríamos decir que ese es el primer objetivo, perfeccionar a los santos. Y el segundo dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Los dones, que cualquiera sean, y que de paso debiera ser un objetivo de vida de cada cristiano, ubicar el don que ha recibido de Dios, porque ese don tenemos que ponerlo en las manos de Dios y ponerlo a trabajar para su honra y gloria. Pero ese don nunca debemos de perder de vista que tiene el objetivo de perfeccionar a los santos. Con mi ministerio yo tengo que llegar a aquellos que me rodean para cooperar con la ayuda de Dios en su perfección, en su desarrollo continuo, y por otro una labor colectiva que tiene que ver con la edificación del cuerpo de Cristo. No hay ministerio que sea útil y que sea guiado por Dios si no está enfocado en esos 2 aspectos. Un ministerio que es usado para beneficio propio o que genera finalmente desunión o que no genera progreso y perfección de la iglesia, es un don que se ha otorgado y que no está siendo utilizado de la manera correcta. Gracias. Qué importante entonces es este tópico, porque hoy vemos algunas manifestaciones en diferentes, en algún sector de nuestra iglesia, donde salen personas, donde dicen, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. No me parece lo que la iglesia está proponiendo. Ellos no saben que están rompiendo la unidad. La unidad. Y la razón por la que el versículo 11 enlista algunos de las labores que están enlistadas en la Biblia, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todas estas funciones, responsabilidades que se realizan en la iglesia es para salvaguardar la unidad de la iglesia, como decía el hermano Lepe, citando el versículo 12, en el cumplimiento de la misión. En el cumplimiento de la misión, qué necesaria entonces es la labor de un anciano bien comprometido, de un pastor bien centrado en la labor que tiene que realizar Pastor Jorman. Claro, esta realidad es tan importante en la iglesia local como lo es en la iglesia mundial. Uh-huh. En la iglesia local, aunque tal vez son pocos o hay iglesias un poco más grandes, el ser humano tiene esa tendencia, ¿no?, a trabajar, a no darle cuentas a nadie, a trabajar de manera individual, a favorecer sus propios criterios a costa de un criterio general. Entonces, la labor de estos liderazgos es mantener esa unidad, es estar pendiente de esos pensamientos que a veces tienen tendencias a separar, ¿sí?, y entonces mantener esa unidad. Estos dones espirituales de manera específica son dones de liderazgo. Hay otro tipo de dones. Estos dones de liderazgo tienen como propósito mantener la unidad de la iglesia, estar vigilantes de la iglesia. Así que es tan importante la función del anciano en la iglesia, como lo es el pastor en el distrito, como lo es algún cargo administrativo en un campo local y a nivel mundial.
Entonces, esta iglesia, que es una iglesia mundial, definitivamente tiene una gran necesidad de que este liderazgo sea, sea un liderazgo altamente espiritual, este don sea altamente espiritual, para mantener la unidad en la iglesia. Y creo que ese es uno de los desafíos más grandes que la iglesia adventista tiene a nivel mundial, mantener esta unidad. Gracias, Pastor Abraham. Pastor, yo aquí veo el cumplimiento o la base para la misión y la visión de la iglesia, ¿no? Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio. Dice Elena de White que todo el que nace en la iglesia nace como un misionero. Todos, a excepción, sin excepción. Nuestro ministerio es predicar el evangelio. Todo miembro involucrado en la predicación del evangelio. La misión de la iglesia es esa y debemos cumplirla, porque para eso nos eligió el Señor. Amén. Ya vimos desde que eligió a Abraham, ¿verdad? Un pueblo, una iglesia. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Esa es la misión de la iglesia. Y la visión, dice, todo miembro preparado para la segunda venida. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, Amén. a un varón perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. La misión y la visión de la iglesia. Prediquemos el evangelio y preparémonos. ¿Qué hace Cristo para que su iglesia la capacita? Con dones y talentos. ¿Sí? Llama a hombres y mujeres. Llama a pastor. hombres y mujeres. Los capacita para que nos preparemos. En la iglesia es la escuela capacitadora para predicar el evangelio y es la escuela donde procuramos la semejanza a Cristo Jesús. Amén. Así que ahí está la misión y la visión de la iglesia. Gracias. Hoy en día existe la tendencia a pensar de que para que yo pueda realizar un ministerio tengo que tener un cargo. Sin embargo, independientemente de si la iglesia me invita a participar desempeñando una responsabilidad en la iglesia, todos tenemos una tarea que hacer en favor de otros para que otros conozcan de Cristo Jesús. Todos tenemos que trabajar para Cristo Jesús. Y Dios permita que nuestra experiencia cristiana sea una experiencia centrada en Cristo Jesús. Si es una experiencia centrada en Cristo Jesús, tendremos a alguien por qué trabajar, tendremos algo que hacer por Cristo, tendremos alguien por quien orar, alguien por quien ayudar a ser una mejor persona. Pero si está centrada en mí, entonces ocurre el efecto que ocurrió en Adán y el Señor lo busca. No fui yo, fue la mujer, y la mujer no fui yo, fue la serpiente. ¿Por qué no volver a Cristo Jesús? ¿Por qué no buscar esa unidad, como bien leyó el pastor Abraham, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios? Y eso solamente será una realidad cuando nosotros nos centremos en Cristo Jesús. Vamos a cerrar este punto, este segmento, y queremos invitarles para que nos acompañen al siguiente segmento.
Bueno, pues vamos a iniciar el último segmento de este estudio, y es una sana experiencia religiosa. Hemos estado hablando de las bendiciones espirituales que el Señor nos otorga y ha puesto todos los elementos para que sean una realidad, tanto al nivel personal como al nivel eclesiástico, que incluso tiene que alcanzar también, como usted mencionaba en algún momento en los segmentos pasados, la vida cotidiana del ser humano. ¿Qué ha hecho Dios, hermano José Lepe, para que nosotros podamos tener una sana experiencia religiosa? Tenemos que pensar, cuando hablamos de cristianismo, tenemos que pensar en Cristo. ¿Sí? Y finalmente algo que Cristo dejó establecido es ejemplo. ¿Sí? Nos dio ejemplo, finalmente, y el ejemplo de Jesús es lo que la iglesia tiene que emular. Cito el comentario que hace la lección aquí en la parte del jueves. Dice, el cristianismo es una religión de relaciones, de relación con Dios y con los demás. O sea, el cristiano no puede quedarse solamente en esa relación con Dios sin que eso baje, sin que eso permee, sin que eso se vea reflejado en su relación con los demás. Sigue diciendo aquí el autor de la lección, dice, no tiene sentido decir que tenemos una relación profunda con Dios sin que esa relación tenga un impacto en las relaciones que tenemos con los demás. El cristianismo no se puede vivir en el vacío. Los principios de unidad que Pablo analiza en su epístola a Efesios también son aplicables a cómo nos relacionamos con los demás. Nuestra vivencia, nuestra práctica, nuestro crecimiento cristiano tiene que impactar las relaciones que llevamos con otros. Esas relaciones son con mis compañeros o miembros de iglesia, esas relaciones son obviamente en los círculos más cercanos, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis vecinos, y hacer expansivo ese ejemplo. Obviamente otras relaciones fuertes tienen que ser las relaciones con mis compañeros de trabajo, donde el cristiano tiene que tener objetivo que en cada una de esas áreas la gente pueda ver a alguien diferente, transformado o en proceso de transformación por el poder de Cristo en nuestras vidas. Gracias. Sin duda alguna, la unidad que nosotros buscamos alcanzar en la vida personal es algo muy valioso en la vida de la iglesia, incluso en la vida de un hogar. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es decir, andar, ¿cómo decirlo? Andar viviendo una vida neciamente es pensar, Pastor Jolman, que mi vida con Dios no tiene que ver o no tiene ninguna relación con mi vida con mis semejantes. ¿Es eso así, pastor? Pues ahí está el problema de nuestra religiosidad. Si no permitimos que Cristo permee realmente nuestra vida, entonces en la iglesia seremos una persona y tendremos cierto tipo de relaciones, y fuera de la iglesia actuaremos de manera distinta. Eso significa que Cristo no ha hecho mella realmente en nuestra vida. Será un cristianismo apenas de apariencia, ¿sí? Y eso es lo peor que le puede ocurrir al cristianismo, ¿sí? Eso es lo peor que yo puedo hacer por la iglesia, porque estoy dando un mal testimonio. Entonces, el apóstol Pablo da una garantía. Si el cristiano realmente permite que Cristo habite en su corazón, entonces su vida cristiana va a imbuir en todos los aspectos de su vida, en su hogar, en su trabajo, en su comunidad, de tal manera que Cristo sea glorificado a través de él. Esa es la clave de esta experiencia, de esa sana experiencia religiosa, que permitamos que en nuestro diario vivir, entonces, la vida de Cristo se exprese a través de nosotros. Gracias. Por eso, pastor, dice ahí en la última parte del versículo 17, por lo tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea
la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la experiencia cristiana tiene que aterrizar en mis relaciones con las demás personas. Sí, pastor, volvemos al principio. ¿Cuál es la clave de la unidad? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Dice el pastor, no podemos. Es decir, la unidad no es un logro humano, la unidad es un logro divino, ¿verdad? Que se expresa en los miembros de la iglesia y se expresa con otras personas. Y una de las actitudes que debemos de tener, yo creo, para la unidad, pastor, dice el versículo 21, sed sumisos o someteos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios, ¿no? Someteos unos a otros, es difícil, porque esa palabra quiere decir que el orgullo tiene que ser hecho a un lado. Para someterse tienes que hacer un lado, ¿no? El pueblo de Dios era un pueblo de dura cerviz. Estaba duro, no se quería inclinar, no se quería someter por el orgullo. Ahora, someteos es hacer a un lado el orgullo. Pero ¿cómo hacerlo? Dice el versículo 18. Y no os embriaguéis con vino, que yo creo que los efesios practicaban algo de eso, ¿no? Dice que conduce al desenfreno. Antes, sed llenos del Espíritu. Emborráchense, pues, pero con el Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo, para que podamos someternos unos a otros. Ese sometimiento, pastor, yo creo que es clave en todas las relaciones. En la iglesia, en el trabajo, en la familia, con los hijos, con la esposa, en todo. Someteos unos a otros. De hecho, es el contexto de lo que sigue, que son los consejos al esposo y a la esposa. Así es, ¿no? así es. Recordemos que los dos primeros pecados fueron cometidos en el seno de la familia, ¿no? El esposo y la esposa y se están peleando. Y después los hermanos se pelean y matan. O sea, la familia es la célula de la iglesia. Y como esté nuestra familia, así va a estar la iglesia. Así que entonces la unidad y el amor también se debe de ver en la familia. Y como decía hermano Lepe, en todas nuestras relaciones, en el trabajo, ¿no? En toda relación. Así que entonces, pastor, someteos unos a otros. Alguien me dio un consejo así. Cuando se trate de asuntos de opiniones, cede. Que vamos a la derecha. Y tú dices que es mejor por la izquierda. Bueno, vamos a la derecha, pues. Son cuestión de opiniones. Cuando la cuestión es principios, entonces mantente firme. Pero si son opiniones, cuestiones, ¿verdad? Entonces, cede, sométete. Y yo creo que ese es el secreto para toda relación. Gracias. El apóstol Pablo, entonces, como usted mencionaba, a partir del versículo 22 en adelante, empieza a mostrar esas relaciones que debe haber en la iglesia y como decía bien el hermano Lepe, Jesús pone el ejemplo. Jesús pone el ejemplo porque dice ahí el versículo 23, porque el marido es cabeza de la iglesia, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Y el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué hago referencia a esto? El ejemplo es Cristo. Y el amor que nosotros tenemos que manifestar hacia otros debe reflejarse en una persona específica. Y esa persona es nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, el círculo más cercano que nosotros tenemos. Una persona que, como bien mencionaba el pastor Jorman, es tratar de mostrar una buena cara en la iglesia, pero soy otra persona totalmente diferente en el hogar. Es decir, una persona que está viviendo una religiosidad sin Cristo está teniendo una experiencia religiosa que no es nada sano. Hermano Lepe. Sí, un comentario. Fíjese, pastor, cómo el pecado ha borrado los temas básicos para el equilibrio en el ser humano.
Y yo creo que uno de los temas básicos es la percepción de autoridad. O sea, todos debemos de vivir con la conciencia de que nos debemos a una autoridad, ¿sí? Entonces, si vemos todo este tema de la sumisión tiene que ver con estar ciertos y claros de que estamos a un nivel de autoridad, estamos sujetos a un nivel de autoridad. La iglesia está sujeta a un nivel de autoridad que es Cristo. Nosotros estamos sujetos a un nivel de autoridad en nuestra relación con la iglesia, que es la iglesia misma. En el hogar también se ven los temas de autoridad. La mujer sujeta al esposo, el esposo sujeto a Cristo también como sacerdote del hogar. Cuando el pecado entró en el mundo, el desafío fue ese. ¿Por qué tienes que considerar que hay una autoridad? ¿Sí? Entonces, cuando se pierde ese concepto de autoridad, nosotros perdemos el concepto de sumisión. Y el concepto de sumisión, cristianamente hablando, de equilibrio. Cuando se pierde ese concepto de sumisión, caemos en anarquía. Gracias, hermano Lepe. El apóstol Pablo termina diciendo, por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, ¿qué cosa? Una sola carne, unidad. Dios permita que la experiencia que nosotros estamos viviendo en nuestra iglesia sea una experiencia cristiana que nos ayude a tener equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a dar espacio para las palabras finales para dar la conclusión a esta lección. Pastor Abraham. Ok, pastor. Hemos dicho que la clave para lograr la unidad es Cristo Jesús. Uh-huh. Y creo que como cristiano queremos la unidad en la iglesia, en el hogar y con todo aquel que nos rodea. Uh-huh. Y si el secreto y la clave es Cristo, acerquémonos a Cristo. Logremos una relación con Él para tener unidad y amor en todas nuestras relaciones. Gracias, pastor. Pastor Yolman. A mí me parece que tenemos una gran responsabilidad para con la iglesia, quienes somos miembros de iglesia y quienes tenemos algún lugar de liderazgo. No velar por nuestra propia agenda, sino velar por la agenda de Cristo en la iglesia. Amén. Procurar, con la ayuda de Dios, tener esa sumisión, esa humildad, para con lo que Cristo desea que hagamos, y entonces en esa actitud de sumisión mutua entre nosotros, pues se va a generar ese espíritu de unidad mediante el amor de Cristo Jesús. Gracias, hermano José Lepe. No, yo creo que no olvidar que hablamos de unidad, pero tenemos que considerar el costo de la unidad. O sea, la unidad crea armonía, y esa armonía y esa unidad es posible porque fuimos reconciliados. Viene como un proceso de reconciliación. Y esa unidad tuvo un costo altísimo. Y empezamos la lección hablando de eso, como en Cristo Jesús esa reconciliación tuvo origen a nivel universo, ¿sí? A nivel universo tuvo que haber esa reconciliación entre la rebeldía ocasionada por el pecado con lo que era la santidad de Dios. Y el centro de esa armonía fue Cristo Jesús. Entonces, eso tuvo un precio, eso fue el plan de salvación que generó a Cristo reconciliando consigo al mundo, pero también reconciliando todas las cosas, también en el cielo, ¿no? No es un asunto de reconciliación que está sujeto a solo este mundo. La reconciliación que Cristo obró fue a nivel toda la creación de Dios. Amén. Y de ahí viene entonces que nosotros podamos estar hablando de unidad, ¿sí? Gracias. La unidad es algo tan preciado en nuestra iglesia en estos tiempos, pero es algo que también muchos ponen en peligro, en riesgo. Sin embargo, el Espíritu Santo, me gusta cómo termina el versículo 14 de Efesios 1. Dice, y Él ha dado las arras del Espíritu Santo. Hay alguien que garantiza que no solamente la unidad puede llegar a ser una realidad, sino que puede ser una experiencia que se viva en la iglesia, en el hogar, en el trabajo. Y ese alguien es el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros permitimos que Jesús sea el centro, la clave para lograr la unidad en la iglesia, todo lo demás se transforma por el poder de Cristo Jesús. Permitamos entonces que por la gracia de Dios Jesús esté el centro, sea la clave para
para una unidad que tanta necesidad hace falta en nuestra iglesia. Una experiencia viva con Cristo que nos permita tener también una sana experiencia religiosa mientras esperamos a Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, que la gracia de Dios les acompañe y gracias por acompañarnos en este estudio de la lección.